Me gustaría que comentáramos este pequeño artículo del padre Ezequiel Treviso, precisamente para un 2 de noviembre. Primero le había nombrado Día de Muertos, luego se le hizo como que no era un buen título y lo cambió por la Comunión de los Santos. Lo que realmente queremos celebrar hoy es la comunión con nuestros fieles difuntos, comunión en la oración, a pedir por ellos, la comunión de los santos. Y comienza con una cita de Fernando Savater. No el hecho de la muerte y su espantosa frecuencia estadística, sino la certidumbre de la muerte como destino propio y de todos nuestros semejantes, conocidos o desconocidos, odiados o amados, esa certeza universal es la que nos convierte en humanos, firma Fernando Savater. Es decir, no es la frecuencia estadística de la muerte, que veamos muchos casos de muerte tanto natural como violenta, sino la certeza de que vamos a morir, la certeza de que nos vamos a enfrentar ante la muerte, todos nosotros y nuestros amigos, nuestros familiares, a los que amamos y a los que odiamos, todos nos vamos a enfrentar a la realidad de la muerte. Y eso es lo que nos convierte en humanos, dice Fernando Savater, porque somos pues la única especie que sabe que va a morir. Los animalitos no saben que se van a morir, ellos son felices hasta el último momento. Ellos se mueven por sus instintos. Incluso cuando ellos están a punto de morir, es su instinto el que los hace acogerse, aislarse, pero no saben que se están enfrentando a la muerte. Nosotros sabemos que vamos a morir. Tenemos esa conciencia y es lo que nos diferencia de los demás seres vivos, nos hace humanos. Cuando se presume que está lejos, se es teórico, pero cuando la vemos a los pies de nuestra cama, como en el filme Macario, o nos muerde llevándose a los que amamos, nos muestra su verdadero rostro. La cita de Savater es incontestable, pero a la muerte del amor de su vida, su esposa, él se desploma. Sí, presumiéndola lejos es una cosa, pero cerca es otra. El hombre debe confluir en ella todos los fracasos, todas las obscuridades, todos los males que forman la heredad de nuestra condición humana, ¿verdad? Cuando la vemos de lejos que le pasó a alguien más, hablamos de la muerte de manera teórica. Podemos hacer reflexión, lo vemos de lejos, pero cuando está cerca de nosotros, cuando es la esposa, la mamá, el papá, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, cuando somos nosotros los que estamos en cama, ahí todo se nos viene encima, nuestros fracasos, nuestras obscuridades, toda nuestra condición humana, nuestra propia vida, lo que hemos hecho de nuestra vida, viene a nuestra mente. ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué hacemos de nuestra vida? ¿Qué vamos a presentar en el último momento? Ahí es cuando la muerte se muestra tal cual es, cuando nos toca de cerca. Mientras les toca a los demás, la vemos de lejos y no nos da miedo, no nos preocupa, pero cuando la tenemos de cerca, entonces hasta de Dios nos acordamos, hasta de hacer oración nos acordamos. Qué insólito se torna entonces el mensaje central del cristianismo, cuya afirmación nuclear es que la muerte ha sido aniquilada por la victoria de la vida en Cristo resucitado. La Iglesia reza en su liturgia: aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, y deshecha esta morada terrenal en la que habitamos, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Para tus fieles, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Palabras de oración de la liturgia de difuntos, por los difuntos. Tal es la virtud teologal de la esperanza. La audacia del cristianismo es humanamente desproporcionada. Dice San Pablo: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así es que tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Dice Pablo a la decadente civilización grecorromana. Tal es la virtud teologal de la fe. Fe, esperanza y caridad, virtudes teologales. La esperanza, la certeza de que aunque morimos, en el Señor vivimos. Como dice la oración por los difuntos, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad.
y desecha esta morada terrenal, este cuerpo terrenal en la que habitamos, se nos prepara una mansión eterna en el cielo, un cuerpo glorioso en el cielo. Para tus fieles, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Esa es la virtud de la esperanza, saber que la muerte no es el final. Y la certeza de que si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así que tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Esa es la virtud de la fe, dice Padre Silquio. Jesús mismo dice que para Dios todos están vivos, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, un día de los días, nos reuniremos con los que nos han precedido en el camino de la fe. Ellos están vivos y mediante la oración nos unimos a ellos, y ellos, con su intercesión, se unen a nosotros que aún vamos haciendo el camino. A esto se llama la comunión de los santos, comunión de los hermanos en las cosas santas. ¿Y qué más consolador para los condenados a muerte? La comunión de los santos consiste en esa intercesión de unos por los otros. Nos une la fe. Somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Nos une una sola fe, un solo bautismo. Estamos en comunión aún a pesar de la muerte. La muerte no es el final. La muerte, decíamos, ha sido aniquilada por Cristo, dice San Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? A canto que incluso lo retomamos en la vigilia pascual. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? La muerte ha sido vencida. Hay una comunión de los santos. Nosotros podemos pedir por los que ya partieron, y los que ya están en presencia de Dios pueden interceder también por nosotros. Intercedemos unos por otros. Antes se le llamaba la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina. Los peregrinos son los que seguimos aquí en este mundo, la iglesia purgante, por los que pedimos, nuestros fieles difuntos que han fallecido, que esperan ser purificados con esa purificación final para entrar a la presencia de Dios, y los que ya están en la presencia de Dios, la iglesia triunfante. Todos estamos unidos, estamos en comunión, nos une una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo, y podemos por eso orar unos por otros. Día de Muertos, a propósito del día de hoy. La liturgia católica ha instituido este día para consagrarlo a la oración por los fieles difuntos, para fortalecer nuestra comunión con ellos, para declarar su derrota definitiva, según escribe el apóstol, cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y nuestro ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? No se trata, pues, según la liturgia católica, de un mero dato de cultura o de estériles remembranzas que nada compensan, ni de imaginación colectiva, sino de la consideración seria del problema fundamental que, quiérase o no, sépase o no, preocupa y entristece al hombre. Después de todo, ¿cuál es el problema más importante de la vida, sino el de la muerte? Aquí Padre Silquio nos hace esta reflexión acerca del Día de Muertos, que está en la liturgia católica para consagrarlo a la oración por los difuntos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, y no tanto lo colorido que pueda ser la tradición, que está bien, es buena la tradición, las costumbres, que nosotros tenemos la ventaja de que las costumbres antiguas pues han sido purificadas por los misioneros cristianos, entonces podemos acercarnos a nuestras tradiciones con total confianza de que no tienen ya rastros de paganismo y todo eso, sino que ya fueron purificadas por nuestros misioneros cuando llegaron a estas tierras.
Incluso algunas las trajeron ellos, ¿verdad? Algunas costumbres. Entonces no es tanto eso lo que celebramos. No celebramos la muerte en sí misma, sino que celebramos la comunión de los santos. Celebramos que podemos orar por nuestros fieles difuntos, porque no es el final para ellos. Podemos orar por ellos, podemos interceder por ellos, porque la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí la traducción aquí que usa el padre Ezequiel no dice oh, va, pero es un vocativo y el vocativo es de exclamación. Entonces nosotros lo podríamos leer así, como una exclamación. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? No se trata, pues, según la liturgia católica, de un mero dato de cultura. No estamos celebrando algo cultural o de estériles remembranzas. No son simples recuerdos. No simplemente estamos recordando a nuestros fieles difuntos, como en la película de Coco, ¿verdad? Que el chiste era no olvidarlos porque desaparecen. No es un simple recuerdo, no es nada más recordarlos, no es nada más acordarnos de ellos. No son simples remembranzas que nada compensan. No es tampoco imaginación colectiva, no se trata de fomentar la creatividad y la imaginación colectiva, que aunque los que lo hacen que está muy bien, ¿verdad? Desde el punto de vista del folclore, pero la liturgia no se trata de eso. El Día de los Fieles Difuntos no se trata de eso. Dice, se trata del problema fundamental que quierase o no, sépase o no, preocupa y entristece al hombre, la muerte. ¿Cuál es el problema más importante de la vida? Sino la muerte, pregunta Padre Ezequiel Treviso. Después de todo, ¿cuál es el problema más importante de la vida? Sino el de la muerte. Por eso recordamos a nuestros fieles difuntos y se instituye esta fiesta litúrgica en torno al Día de los Muertos para reflexionar sobre la muerte de nuestros seres queridos, sobre nuestra propia muerte y reflexionar sobre esa muerte que ha sido vencida, que ha sido aniquilada, que ha sido derrotada. Vida y muerte, siguiente sección, dice Padre Ezequiel. La oposición entre la vida y la muerte no se identifica con la oposición entre la vida presente y la vida ulterior a la muerte. Todo esto pertenece a un mismo orden de realidad que es la muerte, porque la muerte no es la separación del alma y del cuerpo, sino la separación del hombre y Dios. El hombre muere, experimenta la segunda y definitiva muerte cuando se separa de Dios. Escribe J. Danielou que la carne no es el cuerpo, la carne es el hombre entero, en su alma y en su cuerpo, en estado de miseria. Aquí Padre Ezequiel nos está hablando de la verdadera vida y de la verdadera muerte. Es decir, la verdadera vida no es haber nacido del vientre de nuestra madre. La verdadera vida es haber sido engendrados por Dios en el bautismo, para la comunión con Él. Y la verdadera muerte no es la separación alma y cuerpo, sino separación de Dios. Es decir, la verdadera vida es vivir en comunión con Dios, el cielo. Y la verdadera muerte es vivir alejado de Dios, en el infierno. Son palabras de la Sagrada Escritura que hablan del nacimiento y del nuevo nacimiento, de la vida y de la muerte en estos términos, ¿verdad? El que nace una sola vez, muere dos veces, pero si nace dos veces, muere una sola vez. ¿Qué significa? Que el que nace una sola vez, nace a la vida terrena, nace del vientre de su madre, pero muere dos veces, muere para este mundo y muere alejado de Dios, de la presencia de Dios. La segunda muerte es la muerte definitiva, el infierno, la separación eterna de Dios. Pero el que nace dos veces muere una sola vez, ¿verdad? Porque nacer dos veces es nacer del vientre de nuestra madre, como dice Jesús a Nicodemo, y volver a nacer del agua y del Espíritu en el bautismo. Y el que nace dos veces, que nace de Dios, nace del vientre de su madre y nace de Dios, muere una sola vez. Solamente morirá una vez porque después tendrá la presencia de Dios, la vida verdadera, el cielo,
La carne no es el cuerpo, la carne es el hombre entero en su alma y en su cuerpo en estado de miseria, la caducidad del ser humano, ¿verdad? Ese término basar que hemos visto en las primeras clases en hebreo, basar, carne, es el cuerpo humano, alma y cuerpo caduco, destinado a la muerte, en estado de miseria. Y esta miseria es la condición del hombre dejado a sí mismo, a merced de su caducidad, abandonado de la energía de Dios. Ese estado es la muerte del alma, privado de las energías divinas. Y es la muerte del cuerpo que es la mortalidad misma. Ante la condición terrible de la muerte, el hombre siempre se ha rebelado. Y con razón la considera la mayor de las condenas. Y desde los tiempos más remotos, registrados hasta nuestros días, el hombre sigue luchando desesperadamente por sobreponerse a ella. Pero la pálida mors, la pálida muerte, como decía Horacio, poeta latino, ahí está. Se ríe de nosotros y de nuestra cultura, que le ha levantado el más grande monumento, creando la cultura de la muerte. O sea, el culto a la muerte y el miedo a la vida. Esta cultura de la muerte de la que habló mucho Papa Juan Pablo II consiste precisamente en que hemos preferido la muerte. Hemos preferido la muerte a la vida. Odiamos la vida, nuestra cultura moderna. Como dice el prólogo del Evangelio de Juan, la luz vino a las tinieblas y el hombre prefirió las tinieblas. Vino la vida y preferimos la muerte. La muerte ahí está, la presente, y nosotros le hemos dado culto. Por ejemplo, por medio del aborto, le damos culto a la muerte. Amamos la muerte, deseamos matar, y sobre todo a los más indefensos, los queremos matar. Odiamos la vida, no queremos vivir, queremos morir y queremos matar. La cultura de la violencia, el asesinato, el secuestro, el narcotráfico. Hemos odiado la vida y hemos preferido la muerte. La cultura moderna es capaz de descuartizar, de secuestrar, de matar, sin siquiera remordimiento de conciencia. Hay un culto a la muerte. Amamos la muerte y odiamos la vida. Una vida muerta, continúa Padre Esigio Treviso. En cuanto es una vida destinada a la muerte, la vida nuestra es una vida muerta. Y si se trata de sobrevivir, si esa sobrevivencia es solo una prolongación de esta vida muerta, nada más parecido a la definición de infierno. Yo no creo en la resurrección, afirmaba el joven estudiante José Vasconcelos, porque no me resigno a la idea de tener que rasurarme por toda la eternidad. Por eso no creo en la resurrección, porque no me resigno a la idea de tener que rasurarme por toda la eternidad. Se trataría tan solo de una simple prolongación de la muerte. Una vida como esta que tenemos hoy, que se prolonga indefinidamente. ¿Qué sentido tendría? Bien lo intuyó y escribió San Agustín al decir, vida será mi vida llena de ti. Sin Dios, nuestra vida no es en realidad una vida muerta. Somos zombies. Y los más vigorosos pensadores de la Iglesia de los primeros siglos se atrevían a afirmar que la muerte era una invención de la misericordia de Dios para evitar la inmortalidad de la muerte. No se trata solo de sobrevivir. Por un lado está la cultura de la muerte, donde queremos matar, pero queremos matar a los demás. Algunos también quieren matarse a sí mismos, pero nuestra propia vida sí la queremos prolongar. Y entonces buscamos todos los medios para aumentar nuestros días en este mundo, ¿verdad? Por la medicina, por métodos naturales, las hierbas, todo lo que se les ocurra, pero lo que queremos es prolongar nuestra vida. Queremos sobrevivir. La verdadera vida no se trata de sobrevivir, no se trata de prolongar esta vida. Seríamos como Lázaro, el amigo de Jesús, cuando lo resucitó. Lo resucitó para esta vida. Y así como prolongó sus días, así al final volvió a morir. Pero ¿qué sentido tendría que Lázaro
el día de hoy todavía estuviera vivo, una vida eterna, pero esta vida prolongada como vida eterna, ¿qué sentido tiene? ¿Quién se va a querer rasurar durante toda la eternidad? Dice, o sea, los problemas propios de esta vida se terminan, se acaban. La verdadera vida no es la prolongación de esta vida en este mundo, sino de vivir con Dios, de estar en la presencia de Dios. Por eso, San Agustín, por ejemplo, dice, viva será mi vida llena de ti. Es decir, ahorita estoy como muerto, pero lleno de ti, mi vida será viva. Realmente vivo si me lleno de ti. Sin Dios nuestra vida no es, en realidad, una vida muerta. Somos zombies. Bueno, no sé qué es zombies, yo creo que quiso decir zombies, ¿verdad? Somos como zombies, muertos vivientes. Parece que estamos vivos, pero estamos muertos. Los más vigorosos pensadores de la Iglesia de los primeros siglos se atrevían a afirmar que la muerte era una invención de la misericordia de Dios para evitar la inmortalidad de la muerte, para que la muerte no sea eterna. Decían, es incluso una muestra de la misericordia de Dios para que la muerte no sea inmortal, no sea eterna, para que se interrumpa esta vida y podamos acceder a la verdadera vida en la comunión con Dios. La revelación. Lo que el cristianismo afirma al respecto no es una explicación humana, una intentona para superar el absurdo, más bien es una revelación, algo que nos ha sido manifestado. Humanamente, el absurdo es insuperable. No es, como unos se imaginan, la proyección de nuestras aspiraciones frustradas de antemano en un cielo fantástico que nos devolvería lo perdido. No se trata tampoco de fáciles consuelos, de fáciles compensaciones ante el enigma total. La fe del cristiano no es una caricatura, no son fáciles consuelos, fáciles compensaciones ante el enigma total de la vida y de la muerte. No es nuestra frustración, ya que busca una explicación y busca una satisfacción. Todo lo contrario, nos revela a nosotros mismos lo que no sabíamos que éramos. Nos introduce en una dimensión nueva de la existencia. Así ocurre de un modo muy especial con la resurrección. No es una cierta concepción de la supervivencia en que se expresaría la aspiración de los hombres a la inmortalidad, como la reencarnación o el animismo, transmigración y cosas de esas. Incluso la reencarnación. Tampoco se refiere a lo que llamamos la vida ni a lo que llamamos la muerte. Lo que hace es revelarnos qué es la verdadera muerte y qué es la verdadera vida. Lo que Dios nos revela sobre la vida y la muerte no es lo que a nosotros le llamamos vida y muerte, sino la verdadera vida y la verdadera muerte. Y en esto Pascal tenía mucha razón cuando afirmaba, fuera de Jesucristo no sabemos qué es la muerte, ni qué es la vida, ni qué es Dios, ni qué somos nosotros. La realidad de la vida, la realidad de la muerte, quién es Dios y quiénes somos nosotros, lo encontramos en el mensaje de Cristo, en la persona de Cristo, en la revelación de Cristo. Por eso habla de la revelación, lo que Dios ha manifestado, lo que Dios ha revelado. No es lo que nosotros por medio de nuestra razón logramos concluir, sino es lo que Dios mismo nos ha revelado en Cristo. La verdadera vida está en otra parte, dice Jean Danielou. La verdadera vida es la del hombre entero, cuerpo y alma, cuando es sustraído a la corruptibilidad de la existencia biológica y transformado por las energías divinas que le comunican la incorruptibilidad. Esta vida es la que Pablo llama vida espiritual, en oposición a la vida carnal. El hombre es espíritu en su alma. Es un alma espiritual cuando ésta queda sustraída a la vanidad de pensamientos y sentimientos puramente naturales. Pensamientos vanos que se reducen a lo biológico y trasciende. Se reviste de hábitos divinos que se llaman fe, esperanza y caridad. Entonces somos realmente hombres, mujeres espirituales. Cuando nos revestimos de la fe, de la esperanza y de la caridad, estos dones infundidos por Dios. El hombre es espíritu en su cuerpo. Cuando el poder del espíritu tomando su carne frágil, la sustrae a la miseria y le comunica misteriosamente
la incorruptibilidad. Esta vida sustraída a la corrupción de la materia y a la miseria y a la vanidad es la vida que brilla ahora para nuestros seres queridos y amigos entrañables que han partido ya. Se ve la integridad y la unidad del ser humano, cuerpo y alma, como una sola cosa, como el espíritu, el ser viviente, el nefesh, como veíamos también en las primeras clases. Para los hebreos, el espíritu, el nefesh, es cuerpo y alma, es el ser humano total. No es una parte del ser humano la nefesh, el espíritu, sino que es toda la humanidad, cuerpo, el alma, el ser viviente. Esto es lo que celebramos. Celebramos la esperanza, no celebramos la muerte, sino la vida, en la que por la misericordia de Dios están los que nos han precedido con el signo de la fe. Esto es lo que celebramos, ¿verdad? Celebramos la esperanza, no celebramos a la muerte. El Día de Muertos, el Día de los Fieles Difuntos, no es para celebrar la muerte en sí misma, sino la vida en la que por la misericordia de Dios están los que nos han precedido con el signo de la fe, nuestros fieles difuntos, nuestros queridos familiares, amigos difuntos, están vivos, pues para Dios todos están vivos. Lo que celebramos, ¿verdad?, es la vida, que ellos, a pesar de la muerte, están vivos por la misericordia de Dios. Y esperamos, llegado el momento, participar nosotros junto con ellos en Cristo. Es decir, también nosotros esperamos participar de esa verdadera vida. Por eso solamente se nos han adelantado, pero para allá vamos también. Todos vamos hacia ese camino. A menos de que alguno de ustedes lo dude, todos los demás estamos seguros de que los vamos a alcanzar. En algún momento los vamos a alcanzar. El folclore tiene su lugar y su sentido. En fin de cuentas, la comida y la música ante la tumba y el pan de muerto y el cempasúchil, igual el hecho de que la liturgia tenga 3 formularios distintos para la misa del Día de Muertos, revela que la muerte es muy importante y que no la aceptamos así como así. Se trata del mal más grande. Aquí hay una anécdota chistosa, ¿verdad?, que cuenta el padre Siquio, ya para terminar su artículo. Dice: circula en las fatídicas redes una entrevista hecha a pie de tumba a una viejecita, ¿verdad? La hermosa viejecita con sus lentes gruesos y opacos y destartalados por el tiempo, su cara llena de arrugas venerables y sentada en un banquito al pie de la tumba que ha llenado de flores y colmado de platillos. El entrevistador le acerca el micrófono y le pregunta qué hace ahí. Aquí vengo a visitar a mi marido y a mi hijo, y da los nombres respectivos. ¿Y cómo eran? Ande, si eran unos borrachotes. ¿Y qué es lo que recuerda de ellos? Pues, ¿qué quiere que recuerde? Que eran una bola de... Me he reído con ganas, dice el padre Siquio, porque a la viejecita hermosa le salen del fondo del alma sus palabras. Y es que también por los borrachotes y por los... hay que rezar. Faltaba más. Nunca faltará una madre que lo haga. Y la iglesia es una madre. ¿Qué madre no reza por sus hijos? Ora por sus hijos, incluso los ya difuntos. Pues la iglesia es madre. Y por eso acoge y ora por sus hijos. Cuando vemos la muerte de lejos, no nos provoca nada. En el mejor de los casos nos llama a la reflexión. Cuando la vemos de cerca con algún ser querido, nos duele, sufrimos. Pero cuando pensamos en la nuestra propia, ahí sí todo tambalea. Sentimos que se nos viene el mundo encima. El cristiano o el cristianismo no viene a ofrecer fáciles consuelos. No viene a decirnos todo va a estar bien. Viene con una revelación de Dios, de que la muerte no es el final, de que la muerte ha sido destruida, ha sido aniquilada en la cruz y en la resurrección de Cristo, de que hemos sido creados para la vida, no para la muerte. Dios nos ha creado para la vida, pero no una vida eterna así como la que vivimos hoy, que no tendría sentido. A vivir eternamente en el cansancio, en la rutina, en el sacrificio, en la rasurada, visitas al dentista, ¿verdad? O sea, vivir eternamente así no tendría sentido. La verdadera vida es llenarse de la vida de Dios, estar en la presencia de Dios, relacionarse con Dios.
una comunión perfecta y plena con Dios, que es lo que en la Sagrada Escritura normalmente lo nombra como salvación, para la salvación. Pero la salvación consiste en la Biblia en la relación perfecta de amor con Dios, la felicidad plena, la felicidad eterna. Y Dios es infinito, Dios es eterno. Nunca lo vamos a terminar de conocer. Siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo nuevo. Siempre nos va a sorprender, siempre nos va a llenar de felicidad. Es la verdadera vida, la vida plena en perfecta y plena comunión con Dios, con el Dios que nos ama, que nos ha llamado a la vida, no nos ha llamado a la muerte. Como dice Hebreos, el que nos tenía sometidos por el miedo a la muerte es el diablo. Ya la resurrección de Cristo nos ha quitado el miedo a la muerte. Sabemos que vamos a morir y tenemos esa angustia ante la muerte, pero también sabemos que no es el final. Sabemos que Dios nos ha creado para vivir, para la vida. Y para eso creó este universo tan grandioso, tan majestuoso, para que nosotros pudiéramos vivir.